La noticia, en medio de las alzas, el gobierno evalúa una nueva fórmula para fijar los precios de la gasolina, como por ejemplo, diferenciales. La ministra de Minas, Irene Vélez, hizo el anuncio, pero el ministro de Hacienda salió a pedirle calma para tratar de analizar primero las propuestas. Los analistas, los empresarios del sector ven muy complicada una medida en ese sentido, porque hay que garantizar la estabilidad fiscal. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que evaluarán una nueva fórmula para fijar los precios de la gasolina. Se mirarían mecanismos como precios diferenciales, mayores controles de combustibles distribuidos con beneficios tributarios en zonas de frontera y revisiones regulares. Hay una situación, es que la forma como está construida esa metodología hace que toda la gasolina se valore al precio internacional. Sin embargo, nosotros somos productores de la gasolina y más o menos el 50% de nuestra gasolina es gasolina nacional. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que se analizarán las propuestas y que se organizarán unas mesas de trabajo, que cualquier decisión debe mantener la sostenibilidad fiscal y los ingresos y estabilidad financiera de Ecopetrol. No hagamos todavía una propuesta de qué tipo de tarifas. Hay necesidad de que evaluemos en una mesa técnica en donde esté el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda, Ecopetrol. Aquí Ecopetrol es un actor clave. Y la Comisión de la Regla Fiscal, para que evaluemos tanto la composición de los precios como la caracterización del subsidio. Fedesarrollo, que destacó la decisión del aumento gradual del precio de la gasolina para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, manifestó su preocupación por el cambio de la fórmula que se plantea para la fijación del precio de combustible. La razón por la cual en Colombia el precio nacional está atado al precio internacional tiene que ver con lo que se conoce como el costo de oportunidad, el mejor uso alternativo de la venta de ese bien. De acuerdo con el Centro de Estudios, si se fija un precio inferior al precio internacional, eso se traduce en menos ingresos por impuestos para el gobierno nacional y menos dividendos para sus socios. Tampoco es coherente una medida de disminuir el precio de la gasolina o el SPM a nivel nacional a través de la fórmula o de focalizar y tener precios diferenciales en el contexto de la agenda ambiental que ha planteado el gobierno nacional. Fedesarrollo coincide con empresarios del sector en el sentido de que el tema operativo tampoco es menor y que fijar precios diferenciales de gasolina genera incentivos al contrabando o ilegalidad. Termina convirtiéndose en otro contrabando, un contrabando técnico, porque desafortunadamente aquellos vehículos, aquellas personas que puedan acceder a este combustible, seguramente van a terminar comprándolo y vendiéndolo para a un comercio ilegal. De acuerdo con los empresarios del sector, si bien es importante darle subsidios a quienes más lo necesitan, esta propuesta no es fácil de implementar, entre otras cosas por el costo que implicaría adoptar tecnologías que en muchas estaciones de la periferia no emplean aún. Va también a implicar una inversión por parte de las 6.300 estaciones de servicio para poder tener también un software o alguna plataforma que le permita identificar este tipo de vehículos. En los pueblos donde hay estaciones de servicio donde venden entre 6.000, 15.000, 20.000 galones, donde solamente hay un tanque bicopartido. Bicopartido, ¿qué quiere decir? Que es medio para combustible diésel y medio para combustible gasolina. No habría cómo colocar otro tipo de tanque y el costo sería mayor. La experiencia ha demostrado que es casi imposible impulsar una medida de estas características. Cuando se empezó con el Transmilenio en Bogotá, se decretó una sobretasa a la gasolina para Bogotá, Distrito Capital. Pero ¿qué pasó? Eso no se pudo hacer porque la gente de Bogotá se fue a los pueblos como Soacha, Chía, Calera a tanquear sus vehículos con combustible económico. ¿Por qué? Porque allá no tenían sobretasa. Algo que piden los empresarios del sector es que en esas mesas de las que se está hablando los inviten, que tienen mucho que decir. Cuando la ministra propone algo como esto, qué bueno fuera que nos invitara a los actores, que nos invitara a esas mesas de trabajo que ella propone, a los mayoristas, a los minoristas, a las empresas grandes consumidoras de combustible y, ¿por qué no, a los consumidores? Esta propuesta se hace en un momento que se quiere reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que el año pasado fue de 37 billones de pesos.
Una vez más hay discrepancias dentro del gabinete de Gustavo Petro, el presidente Petro. Lo raro es que antes había discrepancias porque había aparentemente dos líneas, la línea petrista puramente dicha, pero aparte de eso, aquellos que en algún momento estaban pensando de una manera distinta, que eran parte de la coalición de gobierno, etcétera, etcétera. Ahora se supone que este gabinete es todo homogéneo, todo afín a las ideas del presidente Petro y sigue habiendo discrepancias. Discrepancias en este caso que abarcan distintas dimensiones. Ustedes ya vieron, la ministra propone que haya un precio diferencial o precios diferenciales para la gasolina dentro del país. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que un momentico, no tan rápido, a eso hay que mirarle varias cosas. Por ejemplo, hay que mirarle la dimensión económica. Lo primero que hizo este gobierno al llegar al poder fue empezar a levantar, a quitar los subsidios que tenía la gasolina hasta ese momento, y lo hizo porque eso representaba un descuadre monumental para las finanzas públicas. Es decir, ustedes han oído al ministro Bonilla diciendo, si queremos gastar en gasto social, hay que acabar de resolver ese subsidio que se le está dando a la gasolina, reduciéndolo gradualmente y subiendo los precios. Primer punto, no es sino que entre y diga eso y empiece la política en ese sentido, y la ministra Vélez, a quien ven ustedes en pantalla, sale con una idea que es un poco distinta o radicalmente distinta desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental, ¿no se supone que vamos a hacer la transición energética? Eso no quiere decir que los combustibles fósiles que más contaminan habría que mantenerlos con precios más altos para desincentivar su consumo, pero si yo empiezo a subsidiarlos y a bajarles el precio, lo que termina sucediendo es que incentivo su consumo. ¿Dónde queda la transición energética? Tercer punto, problemas prácticos. Ustedes han visto, no hay manera de tener en las bombas de gasolina, en las estaciones de gasolina, la infraestructura para diferenciar un consumidor de otro consumidor y poder terminar ofreciendo el combustible con precios diferenciales. Último elemento, los problemas normativos, el tema del contrabando técnico, que yo mando 5 motos a que tanqueen y entonces son motos porque tienen una tarifa diferencial y después le saco con una manguerita todo y se lo meto a una Toyota 4x4 y termino haciendo que los combustibles que están subsidiados vayan a un destino que es totalmente distinto. Problemas por donde ustedes quieran, pero el problema más serio, a mi juicio, es el siguiente. Se supone que el ministro Ocampo salió del gobierno por tener posiciones distintas a las dominantes dentro del gobierno. Punto número 1. Punto número 2. Aquí se empieza a insinuar una posición distinta del nuevo ministro Bonilla con la ministra Vélez. Punto número 3. La ministra Vélez es de los que todos decían que tendría que salir, la única que no salió en el remesón ministerial anterior. ¿Con quién estará el presidente Gustavo Petro? Vamos a ver, porque se supone que antes de volver a tomar las mesas técnicas, esto va a pasar por el Consejo de Ministros. Surge una pregunta. ¿Chile es el espejo de Colombia? Se están pareciendo mucho, y esa pregunta surge luego de las similitudes en materia política entre Chile y Colombia. Desde la oposición aseguran que la izquierda podría ser la gran derrotada en las elecciones regionales de octubre. Falta tiempo. Analistas políticos, las encuestas registran una tendencia bastante decreciente de descontento con el actual gobierno. La derrota de Gabriel Boric en Chile retumbó en Colombia. La oposición celebró como suya la victoria del Partido Republicano. Y es que para muchos la situación política de ese país es un espejo para Colombia. En Chile la ciudadanía creyó que la izquierda los iba a llevar por el cambio y los estaba llevando derecho al precipicio. Lo que sucedió en esta elección para la Constitución es que la gente le dijo no más al populismo, a las mentiras. Incluso advierten que ese resultado podría darse en las próximas elecciones a gobernaciones y alcaldías en Colombia. Chile está viviendo un problema de inseguridad muy grande y por esa razón los votantes salieron a exigir respuestas a un gobierno que lamentablemente no se las está dando. Lo mismo podría terminar pasando en Colombia en las elecciones de octubre. Los colombianos estamos cansados de tanta inseguridad, de los precios altísimos de los alimentos y de la restricción de las libertades. Desde el petrismo reconocen que lo que pasó en Chile es una alerta para el gobierno de Gustavo Petro.
El último evento electoral en Chile para la constituyente nos deja una lección aprendida muy importante y es la necesidad de mantener la convergencia, la unidad que hemos construido. Es más, yo he propuesto que deberíamos avanzar hacia la fusión de todos los partidos que componen el pacto histórico en un solo partido, en una sola fuerza. Yo creo que debemos ampliar al reformismo, a meter las reformas y que salgan como tenga que salir. Hoy en día el bloque alternativo representa el 40% del total del Congreso, pues con eso hay que ir a negociar con los partidos tradicionales. Y lo tercero, pues obviamente sí es en que es muy parecido, en que el gobierno de Boric y de Petro son los famosos gobiernos de única oportunidad. Si lo hacen mal, sacrificarán muchas generaciones para que alguien alternativo regrese al poder. Para analistas políticos, pese a que consideran que cada país tiene su propia dinámica, sí parece haber una tendencia que se está revirtiendo en Latinoamérica. Algunos sostienen que el péndulo normalmente se devuelve pasado un tiempo. Es muy pronto decirlo en Colombia, pero lo que sí está ocurriendo es en el continente. En Argentina también va a haber un movimiento muy fuerte, ya se ve en Chile. Eso, por supuesto, dinamiza mucho las tendencias políticas y en Colombia hasta ahora comienza el presidente Petro y lo único cierto es que en las encuestas no le está yendo bien a la tendencia que él representa. Lo que es cierto es que los ciudadanos pueden castigar en las urnas a los gobiernos que son incompetentes y que no saben solucionar problemas. Habrá que esperar cómo termina de tramitarse algunas reformas en el Congreso y cómo se van dando solución a algunos problemas en el país para ver si efectivamente en octubre los colombianos eligen alcaldes y gobernadores, concejales y diputados de la oposición antes que del pacto histórico o de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. En los primeros días de mandato, el presidente Petro llegó a tener una aprobación por encima del 55%. No obstante, con el pasar de los meses, esa tendencia ha venido en descenso. La desaprobación ya es mayor a su favorabilidad, según varios sondeos. Por supuesto que nadie puede decir que las realidades de dos países son idénticas. Cada país tiene una dinámica distinta, cada país tiene una realidad distinta, cada país tiene unas circunstancias políticas distintas. Sin embargo, hay ciertos comunes denominadores, por lo menos en lo que se refiere a las tendencias políticas en América Latina, que vale la pena tener presentes. Acuérdense ustedes que el estallido social en Chile antecedió al estallido social en Colombia. Acuérdense ustedes que la elección por un margen estrecho de un gobierno de izquierda en Chile antecedió a la elección de un gobierno de izquierda por un margen estrecho en Colombia. Acuérdense ustedes que la inoperancia del gobierno en Chile está antecediendo o antecedido lo que por el momento parece ser un gobierno, así arrancamos este noticiero, que habla dos lenguajes distintos muchas veces y eso que ya prescindieron de los ministros de la coalición de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que en últimas, así como es torpe pensar que las realidades políticas de dos países son idénticas, es torpe ignorar las tendencias que pueden conservar. Yo agrego dos cosas más en las que se parecen Chile y Colombia. Chile, en el momento de la anterior constituyente, alimentó una profunda polarización. Recuerden ustedes que aquí nosotros hablábamos de esa constituyente y la caracterizábamos, como los distintos analistas políticos chilenos y de América Latina, como una constituyente vengativa, como una constituyente resentida, como una constituyente extremista. Y esa constituyente dio lugar a una constitución que fue rechazada por la gente. En Colombia el discurso es divisivo, el discurso del presidente Petro es de confrontación, es de descendientes de esclavistas y descendientes de esclavos, pues como para no ir más lejos y no ponerle más arandelas al nivel de polarización que se quiere crear desde la Casa de Nariño. Eso significa, en últimas, que hay muchas condiciones parecidas. Si le agregamos el descenso en las encuestas del presidente Petro, ustedes ya vieron esta encuesta de Datexco, cómo hay una caída muy importante desde abril hasta mayo, porque es cuestión de semanas solamente, y la medición de mayo es posterior al discurso de 1 de mayo, la caída de la aprobación es muy grande, el aumento de la desaprobación es muy grande. ¿Quiere eso decir que aquí en la constituyente va a pasar algo parecido? No, aquí no hay constituyente. Pero la siguiente votación son las elecciones regionales y ahí se va a medir el aceite exactamente de qué piensa la gente acerca del curso que está teniendo el país con este gobierno. ¿Son idénticos los procesos? No, aquí hay una diferencia en el caso de Colombia y es una inmensa adición presupuestal que va a representar más de 20 billones de pesos que se van a ir en obras públicas regionales, en gastos en madres cabezas de familia, en gastos en educación superior, una serie de recursos que se van a sentir en las regiones de aquí a octubre también. Unas por otras, vamos a ver qué termina decidiendo la gente, si lo que dicen las encuestas se refleja en las urnas.
La defensa de Nicolás Petro, el hijo del presidente, recusó al fiscal general, a Francisco Barbosa, y solicitó un cambio de fiscales nombrados por la Corte Suprema de Justicia para que continúen el proceso en su contra. El argumento, dice Nicolás Petro, es la falta de garantías procesales por cuenta del enfrentamiento entre el fiscal y el presidente de la República, es decir, su papá. Luego de las declaraciones que dio el fiscal general Francisco Barbosa en relación con las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, por medio de su defensa, solicita a los fiscales declararse impedidos para adelantar el proceso en su contra. Los suscritos, actuando en calidad de apoderado del señor Nicolás Petro, investigado en el proceso de la referencia, solicitamos de manera individual al doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, Luis Fernando Merchán, fiscal 3 especializado lavado de activos de Bogotá, Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal primero delegado ante el Tribunal del Distrito y cualquier otro delegado subalterno del fiscal general que esté conociendo de investigaciones contra Nicolás Petro, declararse impedidos para continuar con el conocimiento del proceso. Dentro del documento se argumenta que por la pelea entre el jefe de Estado y el fiscal general no existe ninguna garantía al proceso del diputado Nicolás Petro, investigado por posible lavado de activos. A través de la cuenta de Twitter reaccionó Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. Ahora entiendo por qué me mandaron a decir que recordara que pronto hay cambio de fiscal y procurador. En el documento quedó explícito las afirmaciones del fiscal general Francisco Barbosa, por lo que acudirán a la recusación del proceso. Pronto hay cambio de fiscal, dice ese mensaje de Day Vázquez, y se refiere a que este fiscal, Francisco Barbosa, va hasta el mes de febrero del año entrante. Allí habrá cambio de fiscal con una nueva terna que va a presentar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia puede rechazar o puede escoger algún miembro de esa terna, es decir, ahí entra el equilibrio de poderes supuestamente a jugar un rol y veremos qué termina sucediendo. Pero de aquí a febrero vamos a tener un capítulo, 2 capítulos, 15 capítulos, N capítulos de esta confrontación entre el fiscal y el presidente. Y la verdad es que algo que mucha gente ve desde el punto de vista político, bien por el uno, el otro se defendió, vea cómo hace, está deteriorando el ejercicio de la justicia en Colombia. No vamos a entrar en la discusión que ya tuvimos el viernes pasado acerca de si puede tener razón el fiscal Barbosa cuando dice que el presidente Petro no está respetando la separación de poderes, o si el presidente Petro tiene razón cuando le pide cuentas a la Fiscalía acerca de investigaciones sobre el Clan del Golfo. Esa es otra discusión. Lo cierto es que este es un capítulo más de un pulso que está deteriorando el ejercicio de la justicia. ¿Por qué digo eso? Porque de alguna manera los abogados de Nicolás Petro pueden tener un punto a favor cuando dicen, después de semejante zaperoco que se arma entre el fiscal y el presidente de la República, que resulta ser el papá de Nicolás Petro, pues en ese sentido lo que termina sucediendo es que hay una razón para que se solicite la recusación. No sé si la recusación va a prosperar o no va a prosperar, pero por lo menos hay una motivación. Y en el otro lado, ¿qué sucede? Que el fiscal se sobreactúa, que el fiscal cuando dice que aquí hay una dictadura, que el presidente es un dictador, que peligra su vida y que qué sé yo, se está constituyendo paso a paso en el jefe de la oposición, un rol que no le corresponde a un fiscal, un rol que no debe recaer en la cabeza máxima del ente investigador y que seguramente va a seguir profundizando en la medida en que ya la pelea está tremendamente casada, está en la recta final de su periodo, quiere hacer política y los que pagamos los platos rotos somos todos los colombianos. A nadie le conviene que esta pelea siga prosperando. Nicolás Petro de alguna manera es lo de menos en esta discusión. Es todo el ejercicio de la justicia el que termina quedando en tela de juicio. Lamentablemente creo que lo que a nadie le conviene es lo que va a suceder de aquí a febrero del año entrante. Bueno, sigamos, Paula, porque hay un gran debate sobre el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez al África. Un viajecito que no es nada barato. Mire, se va del 10 al 18 de mayo, va a visitar Etiopía, Kenia, también Sudáfrica. Entiendo Sudáfrica, pero Kenia y Etiopía, ¿como para qué? Bueno, para fortalecer los lazos no solamente culturales, diplomáticos, sino también comerciales, es lo que se ha dicho pues desde gobierno, pero llama la atención muchas cosas, porque lo que dicen es que, mire, costaría 1.700 millones de pesos el tema de la gasolina para que la vicepresidenta, claro, pueda transportarse en avión hasta allá. Eso llama mucho la atención en un gobierno al que no le gusta mucho como el tema de este tipo de combustibles. No, pero el presidente dijo que este iba a ser un gobierno austero.
Hizo un llamado de austeridad. Mi siguiente comentario. Okay. ¿No? Porque pues han enarbolado las banderas de la austeridad, pero se va con una comitiva muy grande. 11 integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana. Va la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, el ministro de Cultura, el viceministro de Turismo, la viceministra de Educación, el director de Relaciones Comerciales del Ministerio de Comercio. ¿Sigo? Bueno, vamos con la nota más bien. Este es el viaje de la vicepresidenta. Este 10 de mayo, la vicepresidenta Francia Márquez viajará a África con el fin de visitar 3 países, Etiopía, Kenia y Sudáfrica. La gira, que se extenderá por varios días, ha generado críticas de la oposición por el costo que tendrá su viaje. Encontramos un nuevo derroche vergonzoso por parte de la vicepresidenta Francia Márquez. El valor del combustible para su viaje a África, solo el combustible, cuesta casi 1.700 millones de pesos. Esto no es justo con un país y con unas personas como los taxistas, los mototaxistas, los domiciliarios, a quienes cada vez y cada mes les sube más el valor del combustible. No es justo con el costo de vida de los colombianos. Incluso los cuestionamientos los hacen desde partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno. Mientras el pueblo colombiano está mirando cómo hace para pagar tantas cosas, para sortear esta crisis económica, la señora sigue derrochando dinero, y ya sé que me van a decir que Marta Lucía, la ex vicepresidente, también lo hacía, pero no se suponía que ustedes eran el cambio. Entonces con esto confirman que son la misma vaina que el gobierno anterior. Son más de lo mismo, ningún cambio, solo incoherencia. En días pasados, la vicepresidenta defendió su gira, que será, según el gobierno, para fortalecer las relaciones políticas, comerciales y culturales. Internacionalistas explicaron la importancia de retomar las relaciones con esos países de África. Un hito histórico. A mediados de los 90, el presidente Ernesto Samper visitó Sudáfrica, visitó Kenia y otros países de Oriente Medio. Desde entonces Colombia no ha hecho nada por revitalizar sus relaciones con el África en el contexto de la cooperación sur-sur. Entonces, lo primero es retomar ese vínculo, lo segundo es que haya un acercamiento concreto que se puede concretar en oportunidades de negocios. Además, aseguran que hay propósitos comunes entre Colombia y esos países. Por ahora, la vicepresidenta no se ha referido a las críticas por el costo del combustible que tendrá su gira por África. Por supuesto que cada gobierno está en libertad y en pleno derecho de desarrollar la política exterior que le resulte conveniente, que le resulte ideal, de acuerdo con su orientación política. Claramente, en un gobierno de izquierda, como es el gobierno de Gustavo Petro, la cooperación sur-sur es fundamental, tanto así que uno de los argumentos que se ha usado el día de hoy para justificar este viaje ha sido el que el plan de desarrollo incluye justamente como propósito el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, en concreto en este caso la cooperación con países africanos. Digamos que allí la crítica tendría que ser mucho más de índole de si esa es la línea de la política exterior o no es la línea de la política exterior. Bueno, digamos que ahí hay un debate. Segundo punto, que no hay que soslayar aquí, esto estará dentro de la agenda de la Cancillería. La Cancillería ha sido bastante pobre y bastante precaria para explicarle al país la política exterior del actual gobierno, si no es porque está registrada en el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que en su momento la vicecanciller Laura Gil podía tener mayor capacidad de transmitir ideas y de armar un debate con la opinión pública y los analistas acerca del destino de la política exterior. Desde que ella salió, pues no, esto ha sido como portazo tras portazo tras portazo. Pero en medio de toda esta discusión, por supuesto que preocupa la amplísima comitiva que está llevando la vicepresidenta. Digamos que en algunos viajes presidenciales o vicepresidenciales las comitivas han sido un poco más modestas, más económicas, más frugales, pero no, aquí va una tremenda comitiva. Y alguien podría decir, pues claro, porque se necesita, porque como las relaciones están tan incipientes, hay que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche en fortalecerlas. Bueno, vaya y venga. A mí lo que más me suscita este episodio es que veo un capítulo más de la oportunidad perdida de que Francia Márquez se hubiera convertido en una mujer ejemplar para la población colombiana. Lo es una mujer ejemplar. Se ha sobrepuesto a una cantidad de obstáculos, ha surgido desde bien abajo hasta llegar a convertirse en una lideresa de grandes calados. Es una mujer tremendamente inteligente, de lo contrario no estaría donde está. Habrá gente en sus casas diciendo, no, que no es inteligente, que no sé qué, que si sé cuánto, no lo oye decir cada rato que de malas y que no sé qué y que si sé cuánto. Sí, ese lado es el que termina, a mi juicio, neutralizando la gran oportunidad que habría podido ser que Francia Márquez, con su origen,
con su historia, con lo que representa y simboliza y sus capacidades, se hubiera convertido en una figura que aglutine. Lamentablemente, hace un rato hablábamos de Chile, cómo una política divisoria termina cobrando un retorno del péndulo. Lamentablemente aquí hay una vez más políticas divisorias, una vez más políticas confrontacionales y una vez más políticas de interacción de dos polos que parecen no encontrarse en el país. Por ahora esperaremos a conocer exactamente qué es lo que va a llegar de ese viaje al África, mientras en 48 horas se reúne la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a la que deberían ir todos los presidentes. El próximo miércoles vamos a registrar a ver cuántos se bajan del bus. Ya se bajó el expresidente Álvaro Uribe.